Hay un equipo de campaña de Luis Abinader ahí en la Procuraduría que solamente persigue a los del PLD. Y lo que quiero que juzguen es a todos los corruptos como la y a monjita. todos los ladrones. Ahorita el ingeniero hablaba de una mafia, de una parafernaria que en 20 años acabaron con este país. Bueno, este país es diferente a lo que yo vi hace 20 años. El PLD hizo grandes obras en la República Dominicana, pero vamos a poner que usted tiene la razón. Era una mafia el PLD. Resulta que el ministro de Hacienda anterior, el señor Donald Guerrero, está siendo acusado porque pagó 8.500 millones de pesos de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que dice que es la cosa irrevocablemente juzgada. Pero también de este gobierno, en ese mismo caso, Jochi Vicente pagó 1.800 millones. Significa que si Donald Guerrero es un delincuente por pagar 8.500 millones, Jochi Vicente es también otro delincuente porque pagó 1.800 millones del mismo expediente. Inclusive, el último pago que hizo Donald Guerrero fue de 300 millones y el señor Jochi Vicente lo completó y pagó 1.800 a ese mismo expediente, que es de una persona que está vinculada al PRM. En el caso de Macarrulla, Jan Alain está preso porque Jan Alain es el ladrón más grande de la historia de la humanidad. Porque Jan Alain hizo una cárcel con un reguero de problemas y con una inversión por encima de lo que valía. Pero mira, le pagó 300 millones a Macarrulla, que fue la compañía que la hizo. Y resulta que no hay un político que se robe un dinero, sino hay una empresa de por medio. Y varias adendas. Y quien le entrega los cuartos a los políticos son los empresarios. Entonces yo digo, ¿y por qué no está preso Macarrulla igual que Jan Alain? ¿Por qué no están barajando a Jochi Vicente como están barajando a Donald Guerrero? Entonces yo creo que en la política que se está haciendo ahora contra la corrupción, hay un equipo de campaña de Luis Abinader ahí en la Procuraduría que solamente persigue a los del PLD. Y si fuera verdad que quieren agarrar preso a todo aquel corrupto y quitarle los cuartos, hubo una muchachita que fue flagrante delito ahí en Portuario, en Puerto Plata, que cogió 30 carros, los recibió y miren, el BL es un documento como el acta de nacimiento de una importación, trajeron su carro. Ella cogió los BL, le hizo unos recibos a mano, cogió los cuartos y entregó los carros. En flagrante delito, 5 personas en este gobierno. Más sin embargo, esa muchacha no tiene ni siquiera con el pétalo de una rosa. Entonces yo pregunto, si vamos a perseguir la corrupción, deberíamos agarrar a esos presos, ¿usted no cree? Oh, pero por eso yo soy precandidato para hacerlo. Lo que pasa es que yo no tengo que hablar ni de lo del pasado, ni a nombre de lo del presente, porque yo lo que estoy y acabo de decir, lo que quiero que juzguen es a todos los corruptos como la y a monjita. todos los ladrones. A todas, como dijo la monjita. Esa es mi respuesta, Brito. Por eso estamos aspirando. Un aplauso a todo el que le ponga la mano en el Estado debe agarrarlo por eso. Por eso, ahora lo importante es que una persona de origen humilde, como nosotros, que venimos de los haitises, nacido deforme, que lo llevan por caridad de unos predicadores a Canadá, que allí es que aprendo a hablar como a los 3 años, cuando me completan porque no tenía el maxilar superior completo y no tenía la cavidad bucal completa para hablar. Que entonces uno se forma, se desarrolla, llega al Estado, ha manejado tantas instancias importantes del Estado, y en tantos años no ha aparecido un expediente que hable de que nosotros hemos hecho otra cosa que no sea hacer las cosas correctamente, con transparencia y exigir. Entonces, lo que yo estoy sospechando que tú vas a ser el primer voto que yo voy a recibir. Esto porque tú estás aspirando exactamente lo que nosotros estamos exigiendo y haciendo. Porque tú crees que es duro que yo le diga todo esto a mi propio gobierno. Entonces, si tú me dices que tú tienes otro candidato que no sea yo, tú no estás hablando con sinceridad. Yo creo, y voy ahí a
a corroborar con usted que todo lo que usted ha dicho con relación a su persona, yo que no soy del Partido Revolucionario Moderno, que soy oposición suya ahora, porque soy del PLD, creo, siento y puedo decirlo a boca llena de que usted es uno de los hombres más serios que tiene este país. Y si hay igual de serio, si hay serios, son igual que usted, pero más que usted no puede haber. Porque usted no es ni medio serio, ni un chis serio, ni más o menos serio. Usted es serio. Y el que es serio igual que usted, o es igual, porque usted no es menos. No, pero a mí me pasó cuando yo estuve aspirando a la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano en el 2005. A mí me pasó algo que me molestó, pero que tuve que entenderlo. Fui a Villa Los Almácigos y allí Espinal, que era el alcalde en el 2005, me dice, mire, ya nos estamos aproximando a la fecha de las votaciones de la convención interna del PRD. Villa Los Almácigos queda muy lejos. Ya usted no tiene que volver por aquí. Usted aquí va a sacar el 70%, no se preocupe. Pero cuando terminemos el acto, vamos a ir debajo de aquella matita para yo decirle por qué yo creo tanto en usted. Cuando terminamos, yo le digo, Espinal, ven para que me diga la cuestión. Y fuimos debajo del árbol. Me dijo, mire, yo creo tanto en usted porque un hombre tan feo no puede andar hablando en público. Entonces, tal vez. Entonces, la gente me decía, no diga eso porque le hace daño. Entonces yo en forma de chance, decía, no, lo que yo no soy es como Virgilio Bello Rosa, que ni es bello ni es rosa. Yo digo la verdad. Entonces. Bien, ingeniero, cuenta Ramón Alburquerque con la estructura para enfrentar y vencer a Luis Abinader y al gobierno en una eventual convención del PRM. Mira, oye lo que pasa. No es un secreto para nadie que el 85% de la militancia y la dirigencia media está fuera del gobierno. Y se le provocó para que pidieran empleo, pidieran cosas. Y luego se le ha dicho que son los PLDistas los que tienen que quedarse ahí, que no son de carrera, que no tienen currículum. Entonces, gente buena y firme para nosotros formar esa estructura, la estamos encontrando a raudales. Ahora lo que nosotros no tenemos son esos dirigentes de primer nivel, por eso nos sacaron de la dirigencia, de la dirección ejecutiva, y porque si tienen su cargo no van a dejar el poder para salir a buscarlo. Y yo eso lo comprendo. Pero es que detrás de cada persona, detrás de cada gran dirigente, a lo mejor hay 10 que quieren serlo y algunos que tienen más condiciones. Nosotros andamos buscando esos, y esos sí que son muchos. Entonces puede haber tremenda sorpresa. Entonces, pero es mejor que uno sea humilde. ¿Por qué? Nunca, dice Maquiavelo, no desafía al poderoso, déjalo que se consuma en su poder. Sigue haciendo tu trabajo. Y eso, en eso estamos. Pedro Agustín Castillo Jr. Don Ramón, Una de las justificaciones de la salida, pero dijimos que vamos también a tocar los grandes temas mundiales, los grandes del partido. No, pero espérate, Castillo, los grandes temas de la cuestión, porque ahorita se va el tiempo. Y aquí vino Ramón a Santiago a hablar de chismecito nada más. Sí, pero déme de No, si usted quiere hasta las 7 aquí, si su agenda lo permite. No, Aquí no hay horario para usted. Creo yo, que la gente de Santiago, una de las regiones o la región más dinámica de la economía del país, merece también escuchar qué pensamos nosotros sobre la guerra de Ucrania, qué pensamos nosotros sobre si Rusia cierra los gasoductos a Europa, cómo esa gente pasará el invierno, pero también cómo podemos producir hidrógeno verde, cómo podemos combatir el cambio climático. ¿Qué sabe Ramón de eso? Pero a los que fuimos PRDistas y nos inscribimos con usted, nos interesa también saber
¿Qué piensa Ramón Albuquerque de la salida del PRD y el PRM está haciendo lo mismo? Eso es Esa es la pregunta que le quiero hacer. No, pero yo lo que quiero Así saber le van ustedes su sombrilla. pero lo que yo estoy diciendo es solo una opción. Sí, pero Ya estamos hablando de eso y No, si no. ese es, vamos a seguir. Sí. Pero yo estoy sugiriendo que no, que no creo que sugerir sea una ofensa. ¿no? Ok, sí, déjeme yo hacer una pregunta porque la tengo en inquietud de hace rato. Ustedes criticaron cuando salieron del PRD y formaron el PRM de que Miguel era antidemocrático, de que se hizo asamblea, que se eligieron las autoridades de forma arbitraria. Entonces vimos que en enero de este año ustedes modificaron los estatutos y hicieron los procesos como quisieron, las autoridades que le gobiernan. Ahora bien, usted ahora está aspirando a la candidatura presidencial. Si de la misma forma con que ellos modificaron los estatutos, ahora vienen y le imponen la reelección, ¿qué va a pasar con Ramón Albuquerque? Le voy a hacer la misma pregunta que le hice a Guido. ¿Usted se iría del PRM o se quedaría siendo un caballo de Troya para enfrentar a Luis Abinader desde dentro? No, es que, oye, el PRM emergió como el partido iluminado, tanto que en 5 años y medio entra a The World Record Guinness, entra a los libros Guinness, porque llegó al poder en un periodo de tiempo tan breve que merece entrar como una de las cosas más extraordinarias, inauditas, inéditas del mundo. Y es precisamente porque fuimos el partido, mientras los demás partidos no hacían convenciones por voto secreto, directo y universal, nosotros lo hicimos. Entonces, hay de aquellos que hoy estén repitiendo las prácticas de Miguel Vargas. Hay de aquellos que, como estos compañeros que están ahora, y tú crees que el pueblo no les tiene eso anotado y por eso es que nos están apoyando a nosotros, porque nunca hemos fallado en esto de reconocer. Nosotros fuimos el único presidente que tuvo el PRD en toda su historia, electo por voto secreto, directo y universal. El único, porque ni Juan Bosch ni Peña fueron electos nunca, porque eran los líderes. Y los otros fueron electos por compromiso, para salir del paso y por negociaciones. Entonces, si los compañeros creen que pueden imponer candidatos, es todo que nos vamos fuera del poder, eso sí que hay que decirlo. Es todo, porque nadie va a votar cuando le impongan candidatos. Yo no voto por un candidato que me impongan. Ahora, si es democráticamente... Si le ganó en tu democracia, sí. Si me ganó en democracia, soy el primero que felicito. Porque estos tiempos, ya lo dijimos. Oiga, antes, 5, 6, 10 familias en este país manipulaban y manejaban el país, se reían de nosotros. Decidían todo. Todo, porque tenían los 5 periódicos, las 5 emisoras, pero y ahora con las redes, todos nos reímos de ellos. ¿Podía alguien venir a hablar de la oligarquía como yo hablo antes? No, pero no tenía repercusión. No, Usted hablaba claro, y le mandaban un círculo cerrado. No, y que llamaban aquí, que cierre el canal. Cierra el canal. Cierra. Pero ¿por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué Peña Gómez, el pobre, andaba en todas las reuniones internacionales de la Internacional Socialista, de la COPAL, del Consenso de Washington, de la Trilateral, buscando reuniones con los grandes líderes del mundo? ¿Por qué? Porque antes la información no andaba libre como ahora. La información circulaba tubularmente de líder en líder y de presidente en presidente, y para saber lo que estaba pasando en el mundo, gracias a Peña, que andaba en el mundo entero recogiendo informaciones, y por eso cuando él venía aquí no cabíamos en la comisión política para informarnos de lo que de otra manera nunca íbamos a poder saber. Pero también nos agolpábamos frente a la televisión y la radio, Tribuna Democrática, oyendo informaciones que solo él podía dar.
y tal vez Balaguer, que estaba en el poder, pero no la daba, porque él usaba la administración misteriosa de la información como un instrumento de poder. ¿Qué pasa ahora? Que los líderes que anden mucho, ellos son los que se atrasan en el nivel de información, porque cualquier cosa que pase en el mundo a los microsegundos lo sabemos aquí. Entonces, que nadie crea que manipulándolo. Ahora, yo esto de lo que pasó en nuestro partido, de que los compañeros primero han cerrado el partido, entonces la gente no tiene dónde ir a desahogarse. Antes, con todos los locales abiertos del partido, uno iba y contra el primero que uno despotricaba era contra Peña. Peña, que carajo, que nada más vive viajando y cosas, y nada más cree en Billy Brandt, y uno hacía toda esa evacuación sobre el pobre Peña. Pero eso era un desahogo, lo amábamos con locura. Pero ahora todos los locales están cerrados, porque ahora todos los dirigentes del partido están en los gobiernos. ¿Y quién entra a esos despachos? Oye, entonces, ¿y qué partido puede funcionar así? Nosotros estamos haciendo el trabajo que debería hacer el partido, lo estamos haciendo nosotros en la corriente alternativa democrática. Entonces, pero uno lo comprende, porque ¿qué hubiera sido si se hubiese hecho esa primaria para elegir los dirigentes del partido? Y entonces, si con esta situación de subir los vidrios, de no coger llamadas, de si te he visto, no me acuerdo, ayer te necesitaba para que votara, pero hoy me parece que tú eres raro, mal vestido y a lo mejor grajoso. Bueno, ¿qué hubiera ocurrido si se hubiesen presentado como candidatos? Hubiera sido un plebiscito revocatorio y la gente lo hubiera interpretado no contra su rol de dirigente del partido, la gente lo hubiera interpretado como un plebiscito revocatorio contra el gobierno. Entonces yo eso como que lo comprendí, pero donde no se le puede tolerar es cuando se vaya a elegir a los candidatos, empezando por el presidente. Porque el que me aplasta a mí, se me impone a mí y es dictador frente a mis derechos, yo no tengo nada que ver con él. Pero eso lo saben, pero eso es así. Oye, eso es así aquí. Eso es así aquí en China. En China ahora mismo está reunido el que sé yo qué, 29 Congreso del Partido Comunista Chino. 5.000 dirigentes en un solo espacio. Y allí está Xi Jinping como cualquier otro, una democracia dirigida, no abierta, pero ese es su estilo, con ese que ellos han subido. Ahora, ¿usted cree que en un país como el nuestro, que su modelo es Estados Unidos, donde todo se nos ha enseñado que tiene que ir a ser decidido de manera por voto secreto, directo y universal, que en estos tiempos de redes usted se me va a imponer? No, fíjese, no quería referirme a ese proceso de que el de ustedes, los PLDistas, pero usaron el padrón de la Junta, que son casi 8 millones. Ahí no hubo delegado para supervisar, ni la Junta manejó eso, ni nada. Ellos mismos son los que están diciendo cuántos votaron. Que muchos dicen que no votó ni la mitad. Pero de que votaron 300 y pico de mil. 500 y pico. O 500. 520.000. 520.000. Dicen eso. Pero ponga usted que por la tendencia a la habladuría de la gente sea la mitad. Porque yo quiero ver que sea verdad y que sí, eso es. Bueno, habrá votado el 3% del padrón, el 5% del padrón. Pero yo estaba en mi Monteplata querida, tengo allá mi casa, y todos los muchachos me están dando 500 pesos los que van a votar. Y yo, pero como votaba todo el mundo, muchísimos compañeros que le faltaban 500 pesos, lo cogieron.
Entonces, pero fíjense cómo ya la que estuvo en tercer lugar está diciendo que no va a levantar la mano de nadie. Es decir, ¿qué quiero yo decir con eso? Que de ahora en adelante tiene que saberlo todo el mundo, que los procesos electorales tienen que ser respetuosos, que ya la gente no le come cuento a nadie, que no aceptan mareo, que no aceptan todas esas cuestiones, porque es que si algo bueno tienen las redes, es que ha personalizado, ha dado un certificado identitario, ha valorado al ser humano, aún el que no tiene que comer, pero tiene la suerte de poder disponer de un teléfono o de una pequeña computadora, aunque le haya costado 500 pesos, se crea su página y dice, yo en mi página pongo lo que... Oye, se siente casi como si fuera un presidente de la República. Dice lo que sea por ahí. Entonces, o somos democráticos o no se crea líder, porque a lo mejor usted no tiene el apoyo que usted cree que tiene. O todo toro o todo vaca. ¿Cómo es que tú dices? O todo toro o todo vaca. Don Ramón, Adelante. pregúntale el asunto internacional para que No, sepa, eso porque se lo va a preguntar Montero. Claro. Eso lo tiene ahí porque le hablo de Rusia y Rusia y Haití están conectados. Y Montero va por ahí. Don Ramón, estamos viendo desproporcionadamente cómo ha crecido el tránsito en el país. Las autopistas se han convertido en callejones y cada día hay más vehículos en la calle, tanto de 4 como de 2 y ahora de 3, porque ahora los haitianos andan en unos motores de 3, cargando toda su gente. O sea, todo lo que ya se allá lo están haciendo aquí y nadie le está poniendo asunto a eso. La autopista se está volviendo callejones. Vamos por Santiago, que es donde estamos. Santiago. Lo están haciendo un monorriel, lo están haciendo un teleférico, pero ¿y los carros, los motores? ¿Por dónde vamos a transitar? En un gobierno suyo, usted que es tan ducho y lo conoce todo, ¿qué solución vial usted tendría para el país? Principalmente Santo Domingo o el Gran Santo Domingo, hablando de tanto Santo Domingo como la provincia, y Santiago a nivel vial. Mira, uno de los problemas fundamentales es el transporte. Y un problema del bienestar de la humanidad. República Dominicana tiene 5 millones de habitantes. No sabe manejar su frontera, porque yo soy presidente y yo sí que manejo la frontera, porque al ejército yo lo voy a poner a residir el jefe de Estado Mayor, porque aquí debemos tener miedo de que Puerto Rico nos va a invadir o nos va a agredir. ¿De dónde va a venir aquí ninguna agresión? El ejército tiene aquí ya modernamente solo tres o cuatro funciones. ¿Cuál es? Controlar el flujo, pero no de que en Dajabón, en Montecristi, en Imaní, no, yo fui a hacer un estudio de un programa de desarrollo de la provincia de Elías Piña, y uno de los municipios que fui fue Bánica, frente a la iglesia medieval que tiene Bánica de ladrillo en el centro. Usted baja y ahí está el río, y ahí crucé yo de Haití, los haitianos cruzan aquí, hay como 200 puntos de cruce, y nosotros tenemos que sellar esto. Pero cuando Haití evolucione y esté en mejores condiciones, como no somos racistas ni tenemos maldad contra esos vecinos dignos de mejor suerte, podemos dar otro trato. Pero ahora entrar aquí con un vehículo debe ser una cuestión demasiado selectiva y demasiado necesario. ¿Por qué? Porque si no cabemos nosotros, podemos entonces abrir para que vengan otros más. No hay cuestión, queremos que ellos vivan de la mejor manera, pero no que nos quiten el derecho a nosotros vivir como debemos. Entonces, el tema, vamos a empezar por las mismas carreteras. Este es un país lluvioso, afortunadamente. Bueno, cuando Trujillo tenía muchas cosas buenas, pero algunas eran buenas. ¿Por qué no volvemos a las carreteras de concreto? Porque tenemos el cemento, una producción excelente de cemento, arena y gravilla. Y las varillas que se necesitan. Las carreteras de cemento duran
30 años con mínimos mantenimientos. ¿Y no sería peligroso, ingeniero, esa carretera? No, hombre, tú la corrugas, pero ¿y qué es peligroso ya con la ciencia que hay? Usted le pone esa cinta ahí en Villa Altagracia, cuando tú vas, tú cruzas una cinta que hay ahí. Y eso, La curvita. eso no permite resbalamiento. Y además tú la puedes corrugar. Y además al hacerla también, tú la puedes hacer que sean corrugadas. Al hacerla. Entonces, pero ese cemento, el asfalto, nosotros tenemos que importarlo. Entonces, lo primero es salir de ese problema de las carreteras, de carreteras inservibles, pero además el mantenimiento de la carretera, ahí tenemos una oportunidad. Si este país tiene 15.000 kilómetros de carretera y de caminos vecinales, para crear medianas empresas de los ingenieros, dándoles de a 100 kilómetros, que ellos sean, cada compañía, responsables de dar mantenimiento en iluminación, en señalización, en bacheo, en todo, de todas esas carreteras, y que no tengan que ser de que las grandes y grandísimas corporaciones de ingenieros las que vengan a dar mantenimiento. Entonces, el tema de que aquí hay casi 5 millones de vehículos, de los cuales 3 millones y tantos son motocicletas, que eso es un desorden total. Y luego los demás son vehículos de 4 ruedas. Pero ¿y quién ha dicho que aquí no se puede poner? Cuando éramos más primitivos, aquí habían hasta parquímetros. Sí. Cuando esto eran ciudades, cuando Santiago era una aldea, tenía parquímetros y la gente lo respetaba. Lo que pasa es que cuando los pueblos ven que desde allá arriba todo el mundo se hace millonario, todo el mundo le roba su cuarto, y entonces, oye, se forma un relajo social que nadie quiere cumplir nada. Entonces yo pienso que además terminar de mejorar el transporte en la capital, ¿cuánta gente no se monta todos los días en el metro? Y yo he dicho que una de las cosas que hay que seguir ampliando y ampliando y ampliando, todo el que llegue al poder, es el metro. Y esto que se está haciendo aquí con el monorriel, que no me gusta la compañía a quien se la han dado ni nada de esto, porque eso es un monopolio, gente que deberían ser investigados. ¿Y no fue que se la ganaron? No, hombre, ¿qué va a ganar? Lo que deben estar investigados, muchos de ellos presos. Se la ganan por los compromisos. Entonces, y este pueblo no puede ser manejado caprichosamente porque alguien tenga un fuñido compromiso que nunca ha publicado. Entonces yo pienso que el tránsito aquí, en todo país en vía de desarrollo hay problemas del tránsito, pero el tránsito aquí debe ser organizado, es organizable, se puede hacer, y ojalá que lo hiciéramos, porque vamos a ahorrar tiempo y mucho dinero y muchos muertos, porque la cantidad de accidentes que están dejando los tránsitos. Bueno, ustedes tal vez tengan otra pregunta que hacerme. Yo tengo, bueno, si ustedes... Un saludo a Moisés Barrientos, que Barrientos, socio de esta plataforma en la ciudad de Houston, Texas. Le manda un saludo a don Ramón, él es un admirador suyo. Brito, yo voy a ser un admirador tuyo también. Y sobre todo tengo que terminar de ganarme ese voto tuyo. Ingeniero, ya para concluir, porque lo están haciendo más señas que el queche de aquel lado. Ingeniero, hablando de geopolítica, hablando de Rusia, de Ucrania, ¿qué va a pasar con esos grandes empresarios, esas grandes industrias que están en los alrededores, que están cerca en ese conflicto, específicamente en Ucrania? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensa? ¿Irán a emigrar a otro país? Pero mira, ¿Qué pasará con eso? Ucrania no es un país muy industrializado, porque Ucrania Pero nunca, están alrededor. no, Ucrania nunca fue una nación independiente. Ucrania empezó a ser nación independiente en el 1999. Ucrania era un gran territorio de tierra muy fértil de Rusia, de todo. Desde luego en Ucrania fue que empezó, en ese trasiego migratorio de los pueblos indoarios, de los eslavos,
donde primero fue cuajando al salir del hielo y llegar a los climas templados. Ahí en ese entrecruce nació lo que se llamó el Rus de Kiev. Kiev, el Rus. Rus quiere decir en eslavo centro de poder. Y entonces en 1605 se formó allí lo que se llamó el hermanastro entre lo que hoy es Polonia, lo que es Lituania, lo que era Bielorrusia y lo que era Kiev. Y allí tuvo mucho Igor Bergorov, fue el gran líder por un tiempo, pero luego perdió vigencia, el poder, y entonces surgió el Rus de Moscú. Y la palabra Rusia viene de Rus, que quiere decir el país poderoso. Y ahí entonces nació Rusia. Y en los tiempos actuales Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, ahí hay un conflicto que no se puede ver como un problema entre Rusia y Ucrania. Esa guerra Ucrania la tiene perdida. Porque si Rusia se enfrentó a Alemania y a todo, Rusia fue el país que realmente derrotó a Hitler. De los 60 millones de personas que se dice que murió en la Segunda Guerra Mundial, rusos murieron 32 millones. Un país que apenas tenía 110 millones de personas. De cada 10 rusos murieron 3 en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la única parte de Ucrania que es realmente industrializada es el Donbass, el Lugansk, Zaporilla, donde está la gran central termonuclear que construyó Rusia. Eso nunca fue de Ucrania. Eso lo terminaron los 8 reactores en 1985 en tiempo de la URSS. Ucrania nunca ha tenido dinero para construir esa central termonuclear de Zaporilla. Entonces, la parte más industrializada de Ucrania es ese 20% de su territorio, como unos 120.000 kilómetros cuadrados, que es lo que Rusia ahora se ha anexado. El resto de Ucrania es básicamente tierra de mucha producción agrícola y agropecuaria. Por eso Ucrania producía antes de la guerra sorgo, maíz y todo. De 1.100 millones de toneladas de maíz que se produce en el mundo, Ucrania producía como 78, porque la primera producción es de Estados Unidos y la segunda de Brasil. Entonces, esa guerra es entre Occidente y Oriente. Esa guerra es entre esa China que surge apoyada por Rusia, Rusia con tecnología más o menos equivalente en términos de guerra de galaxia, con un sistema de misiles nucleares transatlánticos que pueden cruzar los océanos. Y esa China, que ella domina el segundo lugar en la economía y se igualan junto con los demás países a Estados Unidos o lo superan ya. Y Estados Unidos, que había emergido como la nación indiscutiblemente más poderosa de la Segunda Guerra Mundial y más fortalecida por el rol del dólar en el mundo como la moneda del 73% del pago de las transacciones financieras del mundo, pues Estados Unidos no tenía contendor, y más que surgió con el dominio de las bombas atómicas, que las únicas 2 bombas atómicas que se han lanzado en el mundo fue el 6 y el 9 de agosto de 1945 sobre Nagasaki e Hiroshima. Entonces Rusia vino a tener la bomba atómica en 1952, pero llegó a un desarrollo que al tiempo de caer la URSS en 1992, el CIPRI, que es el Instituto de Investigación de las Armas Nucleares de Estocolmo, Suecia, dice que de las 15.500 bombas atómicas que hay en el mundo, Rusia tiene 7.500, Estados Unidos 8.400, entonces viene Gran Bretaña, todo esto. Es decir, ¿qué es lo que ha querido Estados Unidos?
que su más fuerte aliado, que es la OTAN, toda Europa, para la energía dependía totalmente de Rusia, porque Rusia es un país superdotado. Produce el 18% del gas mundial, produce el 10% del petróleo mundial, pero tiene reservas infinitas, el 6% del carbón, pero lo más importante, por decisiones estratégicas, Rusia produce el 17% de todos los fertilizantes del mundo, sobre todo de los nitrogenados, de los potásicos y de los fosfóreos. Pero además es la tercera productora de oro y es la cuarta productora de uranio. Entonces, Estados Unidos ha querido separar Rusia de Europa. Pero ¿qué le está pasando a Europa? Que se ha dejado engatusar. Es una guerra absurda. ¿Cómo usted puede estar enviándole armas a Ucrania para que prolongue un conflicto que al que va a perjudicarlo es a usted? Porque si Rusia termina de cerrarle el gas natural a Europa, lo va a matar el frío. Entonces, podrá Estados Unidos mandarle algo de gas, pero cuando le envíe gas, el gas tiene que ser líquido, no gaseoso como el que va por los gasoductos. ¿Y cuál es la diferencia entre el gas natural que va por el gas por los gasoductos y el gas natural que va en un barco? Que el que va en un barco usted tiene que tomar 600 galones del que va por los gasoductos, enfriarlo a menos 162 grados centígrados, licuarlo en un solo galón. Entonces, ese gas que, por ejemplo, nos llega a nosotros, a Andrés Boca Chica, un solo galón equivale a 600 de esos galones que van por los gasoductos, porque usted no puede meter en un barco un gas flojo a presión atmosférica porque el contenido calorífico es muy bajo y el barco va a llegar casi lleno de aire. Usted tiene que meter 600 galones en uno solo líquido. Entonces, para usted tener esas plantas que licúen el gas, en Estados Unidos hay muchas, y en Arabia Saudita, y en Qatar, pero hay el número suficiente de plantas. Pero allá en Europa se sabe que no tienen las plantas suficientes, pero entonces el problema, solo hay 272 barcos metaneros criogénicos. La criogenia es la ciencia que estudia el comportamiento de los materiales a temperaturas extremadamente bajas. Entonces, esos barcos también tienen que llevar el gas natural en forma líquida y tienen que vivir generando esas frialdades para poder mantenerlo líquido. Pero de esos barcos solo hay 270 y están comprometidos. Podrán llevarle gas a Europa. Entonces, esa es una guerra absurda, pero lo peor, para cerrar, es que la mayor parte de las industrias de Europa, y usted verá que si esto se prolonga un año más, Alemania, que era la más próspera, Francia, se irán a la quiebra como naciones, pero casi totalmente. ¿Por qué? Piénsenlo ustedes. ¿Qué va a hacer una empresa, una mega empresa, en Europa, cuando el combustible y el gas le va a hacer 3 veces? Claro. Pero además, cuando para poder paliar la dureza de las situaciones, le están subiendo los impuestos a los bancos, a las grandes empresas, como está haciendo España, Francia y todo. Se van a ir. Pagando tanto impuestos, con la energía tan cara y con la incertidumbre de una guerra, porque ¿dónde es que han ocurrido todas las guerras mundiales? Qué bueno. Es en Europa. Qué bueno ese buen estudiante. El ingeniero me acaba de decir a mí la realidad de esa guerra. Y le voy a decir ahora a ustedes que yo entendí de esa guerra. El ingeniero me acaba de decir a mí que Estados Unidos, que ya logró que el dólar está por encima del euro, Estados Unidos sigue enchinchando para que Europa se joda, y Rusia está metiendo a China que compra el gas para que se lo venda al doble a Europa. Europa quiebre y entonces Europa se arrodilla. Ay, no, pero entonces en todo esto, excúsenme por la indiscreción, ¿qué hará Estados Unidos cuando quiebre a su mejor aliado y a su único gran aliado? Porque América Latina, que está en América, porque este continente de nosotros, que nunca... El Salvador. Este continente de nosotros, que nunca hemos sabido valorarlo bien. ¿Por qué?
Todos los continentes están en un hemisferio. Asia, ¿en cuál hemisferio está? En el hemisferio norte. Europa, ¿dónde está? En el hemisferio norte, pegadito de Asia. África, Brito, ¿dónde está? En el hemisferio sur. Oceanía, allá más abajo. Más abajo. Europa, ¿dónde es? América, ¿dónde está? Dividiendo el planeta en dos. De medio. Va desde el polo ártico al polo antártico. Tiene todas las estaciones porque nosotros tenemos como continente al mismo tiempo al trópico de Cáncer y al trópico de Capricornio. Cuando en Estados Unidos es invierno, en Argentina es verano, pero cuando es primavera en el otro es otoño. Es que nosotros somos como la bendición del mundo y estamos a 13.000 kilómetros de Asia si van a cruzar el Pacífico y a 6.000 kilómetros de Europa si van a cruzar el Atlántico. Por eso en América nunca ha habido una guerra mundial, nos hemos guerreado entre nosotros, entonces todo el mundo a lo mejor quisiera invertir aquí porque es más difícil, pero también América, y esto se lo dejo como reflexión, muchos dicen que es abandonada de los dioses. ¿Por qué? Porque fuimos descubiertos en 1492 y ya todos los dioses estaban creados. Porque Jehová estaba creado ya, el cristianismo estaba creado el Islam, el budismo, el hinduismo, el shintoísmo, el taoísmo, el confucianismo, el brahmanismo, todos estaban creados. Y las religiones que habían aquí y sus templos, vinieron los españoles y todos los ingleses y le hicieron templos encima. Por eso, debajo del templo, en el zócalo de la Catedral de México, están descubriendo todos los Entonces usted me quiere decir que aquí se fundó el ladronismo. No, que aquí los dioses casi todos nos han abandonado. Bien, señores. El ingeniero dice que aquí se fundó el ladronismo, Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Queremos agradecer al ingeniero Ramón Alburquerque por haber hecho un espacio en su apretada agenda y venir a Santiago y compartir con nosotros en su espacio el candelazo Porque de la tarde. otros aman a Mau y yo amo a Usted ama Santiago. Santiago. Será mañana cuando sean las 5, cuando estaremos con ustedes nuevamente.